La cordial bienvenida en esta tarde al licenciado Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, con quien vamos a conversar un tema que es importante. Se habla de un incremento salarial, pero no se habla de las condiciones en que están las empresas, cómo está la situación económica en el país y cómo esto afecta a las fuentes laborales. De este tema vamos a conversar con el licenciado Rodríguez. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido al programa. Su micrófono, por favor, licenciado. Muy buenas tardes, Maritza. ¿Cómo La paz está? de Dios, un gusto saludarla, así mismo a la audiencia de este programa. Gracias, licenciado, a usted por dedicarnos este tiempo. Queremos hablar este tema que se está debatiendo ahorita del incremento salarial y que insiste la Central Obrera en que 1,5% no es suficiente. La COP se declara en emergencia en rechazo a esta contrapropuesta por el incremento. Estábamos leyendo parte de lo que usted manifestaba, que no se está tomando en cuenta la situación de los empresarios, licenciado. Así es, y es de lamentar, Maritza, esta situación que se está dando por la intransigencia de los dirigentes de la COP, que creen que el país está viniendo en la misma situación en la que se desenvuelven ellos, ganando unos sueldazos de 20.000, 30.000 bolivianos, como se ha hecho público, gozando de fuero sindical para que no puedan ser afectados en su trabajo, cuando sus representados corren el riesgo de perder su fuente de empleo si es que se dan estas insistencias y se logran incrementos salariales que, estando desproporcionados con la realidad, pueden comprometer la estabilidad laboral el día de mañana. Todos sabemos que no solamente Bolivia, sino la generalidad de los países en el mundo están viniendo de una debacle económica que se dio en el año 2020, pero parece que la gente de la COP ha ignorado esta situación, este escenario, y por eso insiste en porcentajes que están totalmente alejados de la realidad y de las posibilidades financieras, de la generalidad de las empresas. Y cuando hablo de empresas me estoy refiriendo a las decenas de miles de unidades productivas, comerciales, de servicio que son pequeñas, son micro, son medianas unidades, ya que las grandes empresas en el país son pocas. Y definitivamente algo que preocupa es que ya se viene hablando desde que estaba prácticamente en mitad de la pandemia de la afectación a las fuentes laborales y ahora se siente mucho más porque las fábricas van cerrando, las empresas van cerrando, porque se afecta muchísimo, porque tienen obligaciones que pagar, los impuestos, las AFP, licenciado. Además, Maritza, un mercado que está muy débil desde el punto de vista de el poder de compra de la gente, pero además afectado por el contrabando, con unos precios en algunos casos inverosímiles. Decía la gente de Tarija, por ejemplo, los productores de Tarija, que ya no podían aguantar el contrabando de vinos desde la Argentina porque se estaban vendiendo en una tercera parte del costo, de tal suerte que es imposible competir frente a las devaluaciones del exterior, frente a los incrementos de costos en el país, con un dólar que está muy barato porque el tipo de cambio está anclado desde el año 2011, y toda esta situación configura una realidad que, reitero, la dirigencia de la COP pasa por alto. Hay otros sectores, le voy a poner el caso del textilero, las industrias textiles que están en el sector formal, nuestros talleres de confección, ya no saben qué hacer porque primero, el dólar está muy barato en Bolivia, eso encarece la posibilidad de nuestra exportación. Pero ese dólar barato abarata, también hace atractiva la importación de confecciones textiles, tanto por la vía legal como por contrabando. Y cuando hablamos de contrabando nos referimos principalmente a la ropa usada. La ropa usada que curiosamente está prohibida de importarse desde hace unos más de 10 a 15 años atrás, está prohibida de comercializarse en el país, pero se lo sigue haciendo a vista y paciencia de las autoridades, siendo que se trata de contrabando. Entonces, imaginemos que ahora haya un incremento salarial en esas unidades que
pierden el mercado externo, pierden el mercado interno y que todavía tengan que incurrir en costos adicionales. La variable de ajuste siempre va a ser el nivel de empleo. Probablemente las unidades productivas por una cuestión de sobrevivencia no lleguen a cerrar, pero se pueden informalizar o también pueden disminuir la cantidad de sus empleados que están contratados. Y en esta parte preocupa mucho, licenciado, porque hay sectores, por ejemplo, los avicultores, que pedían que el gobierno les permitan la importación de granos para poder alimentar a los pollos, que también afectaba, por ejemplo, la producción, lo que hace que también ahí vaya afectando, mueran los animales de hambre y también la pérdida de fuentes laborales, licenciado. No, hablar de la importación de maíz ya es hablar del remedio, cuando lo lógico pues es prevenir la enfermedad. Recordemos desde hace cuántos años se está pidiendo, clamando, rogando, advirtiendo a las autoridades sobre la biotecnología. Si nosotros tuviéramos el pleno acceso a la biotecnología en el país, no tendríamos necesidad de importar maíz transgénico. Produciríamos nuestro propio maíz genéticamente mejorado, con mayor productividad, con menores costos. El productor se capitalizaría y no solo eso, sino que podríamos llegar a generar tal cantidad de oferta que, como ocurre en el caso de la soya, un 20%, la quinta parte de todo lo que se produce, bastaría para el mercado interno y el resto se exportara. Yo no sé cómo no se entiende lo que pasa en el país. La soya que se empezó a producir con fuerza de 1987 en adelante, no ha parado de crecer, sino hasta el momento cuando no le han dejado utilizar la ciencia y la tecnología para seguir mejorando. Pese a ello, el año pasado hemos tenido exportaciones de soya y derivados, tortas, aceites crudos, refinados y harina, por 1.365 millones de dólares. Pero como país, por no tener biotecnología, por no tener una mayor oferta, hemos perdido el año pasado de ganar 700 millones de dólares. Y lo mismo va a pasar ahora. Ahora, la consecuencia de no hacer siquiera aquello es que nos vemos obligados a importar maíz cuando Bolivia era exportador de maíz. No aprendemos la lección cuando en el año 2010, 2011 se prohibió la exportación de maíz. Los agricultores, por supuesto, se pasaron a otros rubros. Eso es tan sencillo como que si a un trabajador no le pagan en una empresa, se va a ir a otra empresa, va a cambiar de rubro. El sueldo de los agricultores es la venta de la cosecha del cultivo que encararon, con todos los riesgos contra las plagas, contra el clima, etcétera. Y si no le dejan vender, si no le dejan exportar, entonces ¿para qué va a producir? La consecuencia es lo que estamos viviendo hoy día, sumado a los problemas del clima, una oferta precaria que está haciendo subir el precio, y lamentable porque esto incluso puede agudizarse. Si no se recurre a la importación a corto plazo, lo decía esta mañana el presidente de ADA, las granjas están cargando menos, dice. O sea, en otras palabras, va a haber menos cantidad de pollo en el tiempo como oferta, porque no está seguro que se reciba la cantidad de maíz que se precisa. Entonces, nadie pues va a invertir para perder. Y esta lógica realmente nos hace daño cuando bien podríamos, reitero, haber ido por antes que el remedio, que en este caso es la importación, por la prevención, con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Voy a terminar este temita, Maritza. ¿Cuántos de los que en este momento están viendo este programa se han vacunado? Yo diría que la gran mayoría. Todas las vacunas que se están utilizando contra el COVID para protegernos son producto de la biotecnología. Y lo que estamos pidiendo es ni más ni menos, de alguna forma, vacunar, proteger la semilla del maíz, del algodón, de la soya, también de la caña de azúcar, para que no sean atacados por las hierbas, por los hongos, por los insectos, y para que no sufran con el clima. La verdad que no se entiende. Se acepta la biotecnología para producir insulina, para que el diabético pueda seguir viviendo,
y no se acepta la biotecnología para que nuestras semillas estén protegidas y tengamos mejores rendimientos, mejores cosechas y con eso mayor suficiencia alimentaria en el país. Ahora, y esta preocupación es que, por eso le preguntamos, con esta preocupación que hay, licenciado, porque la Central Obrera no mira estos problemas, no mira esta situación que están pidiendo los mismos agropecuarios, el sector empresarial, que se atienda desde el gobierno, que esto hasta generaría mayor fuentes laborales. Cuando no hay el apoyo de la Central Obrera y solo se pide el incremento salarial sin pensar que de aquí a unos pocos meses pueden perder varios sus fuentes laborales, es lo que preocupa, licenciado. Así es, por eso decimos que primero es un pedido inatendible porque está fuera de lugar, está totalmente descontextualizado, pero además se trata de un actuar irresponsable de parte de los dirigentes que no hacen una lectura adecuada de la realidad. 5 razones, Maritza, para que no haya incremento. Venimos de el peor año económico en el 2020, cuando el Producto Interno Bruto del país cayó 8,7%, la mayor caída en 67 años. Solo en 1953, un año después de la Revolución Nacional, hubo una caída de 9,5. Ni siquiera durante la UDP. En el peor momento de la UDP, la economía cayó 4%. El año 2020, 8,7%. Eso parece que para la COP no existe como antecedente. En el 2019 hemos crecido 6,1%, pero ese 6,1% no alcanza ni siquiera para que el tamaño de la economía del 2021 sea del tamaño del 2019. Estamos en términos de quantum, de tamaño, asimilándonos, asemejándonos al 2018. Además, el 2019 tuvimos apenas una tasa de crecimiento del 2,2% de la economía, la menor tasa en casi 20 años, porque la economía se estaba desacelerando. A mí parece que la COP no se acuerda de eso, que en el año 1900, en 2013, perdón, el PIB de Bolivia había crecido 6,8%, el año siguiente 5,5%, luego 4,9%, 4,3%, 4,2%, se estanca en 4,2% el 2018, el 2019 2,2%, y de ahí caemos 8,7%. Entonces, había ya una declinación de la tasa de crecimiento, lo que quiere decir que hay que hacer cosas en este país para invertir más, para crecer más, y no solo preocuparse de los salarios. Aquí el problema ni siquiera es tan solo para nosotros como privados, sino también para el Estado, porque esa plata se tiene que generar de alguna parte, y este es el 9º año que el país tiene déficit fiscal. Entonces, esa es la tercera razón para que no debiera haber ese incremento. La cuarta razón, el mundo está preocupado por lo que está aconteciendo en Rusia y en Ucrania. Y eso está ocasionando graves problemas de inflación, pero también la posibilidad de recesión en el mundo. Y parecería ser que la COP desconoce eso, que tenemos que importar trigo más caro, combustibles más caros, maíz, etcétera, más caro. No sabe de que hay negros nubarrones para la economía mundial que también van a afectar al país. Y quinto, la inflación. La inflación el año pasado no ha llegado al 1%. El año pasado ha sido del 0,67%, y el año pasado ya hubo un incremento del 2% al salario mínimo. Así que creo que si no se considera toda esta información, el pedido que hace esta insistencia, y ahora se declaran en emergencia, ahora quieren hablar con el presidente y van a ir, como siempre, a presionar, van a ir a extorsionar, amenazar, a decir que van a castigar con el voto. Conocemos ese accionar, pero eso no es correcto. En una situación como la actual, los bolivianos deberíamos estar unidos, la sociedad civil con el gobierno, y el gobierno debería dialogar también con los empresarios para saber su situación y en función de eso tomar una buena decisión. Le agradecemos, licenciado Rodríguez, por esta entrevista. Realmente nos preocupamos por esta situación porque lo que se quiere es generar empleo, mucha gente está desempleada. ¿Se conoce más o menos cuánto es la tasa de desempleo actual que hay, licenciado? Sí, el último dato que dio el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas era una tasa de desocupación, que no es lo mismo que desempleo, una tasa de desocupación del 5,2%. Eso significaba que teníamos como 235,000 personas desocupadas en el país. Pero
¿Cómo se define si una persona está ocupada o no en el país? No quiere decir que tenga un empleo permanente. Cuando se hace esta entrevista a las personas haciendo estos sondeos en el INE, lo que se le pregunta es si hace una semana había trabajado 2 horas y si ahora se continuaba trabajando. Pero ese trabajo puede ser precarísimo, puede ser de taxista y sin embargo el hombre es un profesional. Puede ser un trabajo de gastronomía, se pusieron a vender comida fuera de su casa. ¿Por qué? Porque perdieron el empleo. Entonces, la cifra en realidad del desempleo es muy alta, del subempleo de igual forma. Y lo que nosotros quisiéramos es que hayan condiciones mínimas para invertir. En el año 2013 se le hizo una propuesta al expresidente Morales que la aceptó, que ese gobierno aceptó de una forma pragmática e inteligente. Se le dijo, tripliquemos la producción de alimentos hasta el año 2025. Acoplemos la agenda del Bicentenario con la agenda agroproductiva. Se aceptó. ¿Qué se prometió? Invertir 13.000 millones de dólares desde el sector privado, sin necesidad de que el gobierno tenga que seguir endeudando al país. ¿Qué se le prometió? 1 millón de nuevos empleos. Dejar la dependencia de los minerales, de los hidrocarburos que hoy día están a la baja, y hacer de este país un granero, un país agroexportador, para llegar a ser un país digno y un país soberano, como se escucha, Maritza, que es posible. Necesitamos construir ese país productivo y ese país exportador. Si no se entiende esto, lamentablemente, yo creo que vamos a tener problemas en el país a corto y mediano plazo. Un tema muy complejo, licenciado. Vamos a seguir pendiente de este tema y bueno, esperamos tener un próximo contacto. Le agradecemos muchísimo. Agradecido soy yo, un gran abrazo y bendiciones para todos. Gracias, bendiciones para usted también. Muy buenas tardes, licenciado. Ha sido la entrevista con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del IPSE. Hacemos una breve pausa, luego continuamos con más informaciones. Aguárdenos. CRE informa.